Hola a todas y todos. A lo largo de este vídeo vamos a ver cómo se hace el test de flexión de pie. El test de flexión de pie es una herramienta muy importante que nos sirve para evaluar la movilidad fundamentalmente de los huesos ilíacos y saber detectar una disfunción somática de un ilíaco que no cumpla bien este patrón de movimiento que describí en el vídeo anterior, en la biomecánica 3D de la pelvis, y por lo tanto ser capaces de saber si hay algún elemento que está desfavoreciendo el tratamiento que nosotros vamos a llevar a cabo. Es decir, repito, el test de flexión de pie es una herramienta que nos sirve perfectamente dentro de la fisioterapia, perfectamente dentro de la resolución de cualquier tipo de lesión del deporte, por ejemplo, por ponernos un ejemplo. También la falta de movilidad de las articulaciones sacroiliacas va a afectar el sentido ascendente, es decir, que puede afectar a la columna, con lo cual toma una importancia muy relevante en todos los procesos de lumbalgias, y esto podríamos extenderlo a nivel superior, pero quiero concentrarme ahora. Bien, tenemos herramientas para comprobar la movilidad de los huesos ilíacos. Una de ellas, evidentemente, es el test de flexión de pie, y en este vídeo te voy a explicar cómo se lleva a cabo el test de flexión de pie, porque probablemente no lo estás haciendo de una forma adecuada, aunque tú pienses que sí. ¿Qué precauciones tienes que tener en cuenta antes de dar por válido un test de flexión de pie? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué elementos tendríamos que eliminar previamente para considerar que el test de flexión de pie va a ser objetivo? Etcétera. Pues nada, sin más, os voy a dejar ahora con este vídeo donde se describen todas estas características específicas del test de flexión de pie. Espero que os guste. El test de flexión de pie es una prueba dinámica que sirve para comprobar la libertad de movimientos de las articulaciones sacroiliacas. Todo esto bajo la influencia de las extremidades inferiores, puesto que el paciente se encuentra en bipedestación. Aunque no está demostrada su validez, la fiabilidad que muestra es alta. El test de flexión de pie es una prueba de movimiento de los ilíacos referente a los conflictos de la articulación sacroiliaca, es decir, con respecto al sacro. Las extremidades inferiores van a estar ancladas al suelo, por lo cual se pueden transmitir tensiones que procedan de los miembros inferiores y, por lo tanto, condicionar el resultado de las pruebas. Estas tensiones que menciono pueden proceder de tensiones miofasciales propiamente dichas o bien tensiones miofasciales que sean causadas por disfunciones somáticas, que pueden proceder del pie, del tobillo, de la pierna, de la rodilla, en general de cualquier parte del miembro inferior. Los condicionantes principales son los isquiotibiales y el cuadrado lumbar, que pueden conducirnos a falsos negativos o falsos positivos. En esta imagen que estoy proyectando ahora podemos ver las fuerzas que influyen sobre la pelvis. Por arriba tenemos una fuerza ascendente que será la que ejerce la propia flexión del tronco. También vemos dos flechas en los laterales que se refieren a las inserciones de los cuadrados lumbares, los cuales pueden tirar de los ilíacos en sentido craneal durante la prueba de flexión. Por debajo tenemos la tensión del tracto iliotibial, la tensión de los isquiotibiales y por debajo la tensión de los ligamentos sacrotuberales que van a fijar el sacro y se van a oponer también al movimiento de los ilíacos. También vemos estas dos flechas que indican cómo los ilíacos van a girar en anterioridad cuando el paciente haga la flexión anterior del tronco. ¿Para qué sirve el test de flexión de pie? Esta lección forma parte de uno de los cursos a los cuales vas a poder acceder si visitas nuestra página web www.fisico.tv, en la cual por una suscripción de solo 9,99 € al mes vas a tener acceso a todos los contenidos, cursos, entrevistas, artículos, etc. Todo ello con la finalidad de que puedas crecer profesionalmente. Visita nuestra página www.fisico.tv y prueba la experiencia. Pues el test de flexión de pie nos muestra la movilidad de la articulación sacroiliaca de forma comparativa, es decir, la izquierda con respecto a la derecha. De forma que podemos observar diferencias entre ambas. No va a identificar el tipo de disfunción ilíaca, pero sí la lateralidad, es decir, que nos dirá si es el lado derecho o el lado izquierdo. Como paréntesis tengo que decir que evidentemente antes de tomar por objetivas
las informaciones que nos aportan estos test, tendremos que haber hecho una valoración de la musculatura lombopélvica que ya hemos estudiado en la introducción del curso. Nos puede dar una idea también de lo restrictiva que puede llegar a ser la disfunción. Esto quiere decir que en función de la balística del movimiento podemos interpretar si hay un mayor bloqueo o menor bloqueo, es decir, a mayor arrastre y más precipitado sea el arrastre de la espina ilíaca posterior-superior, será indicativo de mayor bloqueo. Con respecto al test de flexión de pie, algunos profesionales proponen corregir con un alza las dismetrías de los miembros inferiores, puesto que esto parece ser que puede alterar algunos resultados. En mi experiencia no es así, siempre y cuando esta dismetría se mantenga dentro de unos parámetros normales. Ahora vamos a ver cómo se realiza la maniobra propiamente dicha. El paciente está de pie, el terapeuta está a la espalda, nuestros dedos pulgares se sitúan en la vertiente inferior de la espina ilíaca posterior-superior, los pies del paciente tienen que estar separados aproximadamente unos 10 centímetros, reproduciendo siempre la misma posición para que los resultados sean lo más objetivos posibles y nos permitan establecer comparaciones. A partir de este momento vamos a pedir al paciente que haga una flexión del tronco, una flexión anterior relajada, dejando caer los brazos y la cabeza. También tenemos que tener en cuenta que debemos reproducir siempre las mismas circunstancias, el mismo contexto para la prueba. En el momento en el que el paciente comienza a hacer la flexión anterior, comenzamos a estudiar la balística del movimiento de arrastre de las espinas ilíacas posterior-superiores. Cuando hablo de balística me refiero no solo a la cantidad de movimiento, sino a la calidad y al ritmo. Es decir, puede ser que una espina ilíaca posterior-superior se precipite en el movimiento con respecto a la otra, sin embargo, finalmente no llegue tan lejos. En este dibujo tenemos el punto exacto donde debemos situar nuestros dedos pulgares y observamos que es la vertiente inferior de la espina ilíaca posterior-superior. Esto es porque la superficie de la espina ilíaca posterior-superior es muy grande, es muy amplia y por lo tanto lo que nos interesa es colocar los dedos en un punto simétrico para que la información sea objetiva. Durante la flexión de la columna, el sacro se va a ver arrastrado en sentido craneal entre los ilíacos. El movimiento evidentemente va a ser leve, puesto que esto va a estar condicionado por las cápsulas articulares de las sacroiliacas. Los ilíacos se encontrarán bajo la influencia de las extremidades inferiores. En circunstancias normales, el sacro debe de ser capaz de desplazarse ligeramente de forma simétrica entre los ilíacos. A la vez, los ilíacos harán un movimiento de rotación anterior, es decir, una anteversión acompañando a la flexión de la columna. La asimetría en el movimiento nos va a informar de algún tipo de restricción de movilidad sobre la articulación sacroiliaca que arrastre. Es decir, si yo hago el test de flexión de pie apoyando mis dedos pulgares en la parte inferior de las espinas ilíacas posterior-superiores, durante la flexión del paciente un dedo puede arrastrar más que otro. Esto quiere decir que esta articulación sacroiliaca estará bloqueada y por eso precipita el movimiento del ilíaco con respecto a la otra que se encuentra libre. ¿Qué consideramos como signo positivo del test de flexión de pie? Un arrastre de la IPS con respecto a la contralateral, pero hay que tener en cuenta varios aspectos. Si una comienza más abajo pero acaba a la misma altura, se considera que ha arrastrado, puesto que ha recorrido un espacio mayor. También la balística del movimiento, es decir, con qué ritmo se mueve. Puede ser que una EIPS se precipite en el movimiento, pero posteriormente no llegue tan lejos como llega la otra. En cualquier caso, tendremos que estudiar esto y después complementarlo con el resultado del resto de los test. Como decía al principio, no podemos extraer conclusiones exclusivamente de un test de flexión de pie. El test de flexión de pie nos da una información que tenemos que contrastar con el test de flexión sentado y después con el resto de test que sirvan para despejar la incógnita. Esto sería considerado como un signo positivo en un test de flexión de pie. Aquí vemos cómo hemos colocado nuestros dedos pulgares bajo las espinas ilíacas posterior-superiores y cuando le pedimos al paciente que haga una flexión anterior, la EIPS derecha ha arrastrado más que la izquierda, ha llegado más arriba, con lo cual consideraríamos
que tenemos un signo positivo de bloqueo en la articulación sacroiliaca derecha. Evidentemente todavía no podemos saber si esto se puede atribuir exclusivamente al ilíaco o puede proceder del sacro hasta que no contrastemos la información con el test de flexión sentado. ¿Qué información nos aporta el test de flexión de pie? Pues nos informa de una restricción de movilidad en la articulación sacroiliaca de posible tipo iliosacral. Cuando hablamos de las disfunciones de la pelvis, hablamos de la diferencia entre disfunciones iliosacrales, cuando el ilíaco es primario y el sacro es secundario, y sacroiliacas, cuando el sacro es primario y el ilíaco es secundario. Esta hipótesis de disfunción del ilíaco, es decir, iliosacral, solo se confirmará cuando complementemos este test con el test de flexión sentado. Para dar validez a los resultados de esta prueba, necesitamos haber descartado falsos positivos o negativos que en general suelen proceder de las asimetrías de tensiones de tejidos blandos. Pueden ser miofasciales o pueden ser ligamentosas. Para este objeto me remito al vídeo de valoración y tratamiento de la musculatura lumbopélvica, donde expliqué perfectamente cuáles son los grupos musculares que pueden parasitar, cuáles son los test de valoración para estos y cuál sería el tratamiento de los mismos. Como test complementarios al test de flexión de pie tenemos, dentro de los dinámicos, el test de flexión sentado y el test de Downing. Dentro de los test posicionales o palpatorios, la palpación de las espinas ilíacas posterosuperiores, la palpación de las espinas ilíacas anterosuperiores y el test de compás. Cuando nosotros palpamos las espinas ilíacas anterosuperiores y posterosuperiores, podemos detectar variaciones de la posición que tendríamos que contrastar con el test de Downing, que es otro test dinámico que nos servirá para saber si el ilíaco está en anterioridad o posterioridad. Lo explicaremos más tarde. El test de compás, que lo veremos también a continuación, es un test que nos sirve para medir la distancia entre la espina ilíaca anterosuperior y el ombligo del paciente y que nos dirá si el comportamiento del ilíaco puede ser en outflare o inflare. Todo esto solo puede ser posible después de haber hecho toda la batería de test complementarios. Por último, tendríamos el test de rebote, que en este caso lo utilizaríamos para comprobar la elasticidad de las articulaciones sacroiliacas. Hay otros test que podríamos utilizar, como por ejemplo el test de Gillette, el test de descenso de la cadera, que va a medir fundamentalmente la capacidad de la lateroflexión de la columna lumbar, o el test de traslación pélvica, que es un test complementario al test de descenso de la cadera. Pero esto lo estudiaremos cuando lleguemos a la región lumbar. Esta lección forma parte de uno de los cursos a los cuales vas a poder acceder si visitas nuestra página web www.fisico.tv, en la cual por una suscripción de solo 9,99 € al mes vas a tener acceso a todos los contenidos, cursos, entrevistas, artículos, etc. Todo ello con la finalidad de que puedas crecer profesionalmente. Visita nuestra página www.fisico.tv y prueba la experiencia.